profesor. Buenas tardes, estimados compañeros. Mi grupo ha desarrollado el tema del ENSAP a través del tiempo. Los integrantes de mi grupo son Lady Tatiana Flores, Sebastián Marín Cuadros, Melanie Aguadelo Giraldo y Abigail Gutiérrez, quien les habla. Para que ustedes puedan conocer un poco más del tema, hemos dividido el trabajo en 6 sesiones. En la primera sesión vamos a hablar sobre qué cosa es el ENSAP. En la segunda sesión vamos a hablar sobre la primera investigación que se realizó en Colombia, que es el ENSAP 1. En la tercera sesión vamos a hablar sobre el ENSAP 2. En la cuarta sesión vamos a hablar sobre la tercera investigación, que es considerado el ENSAP 3. En la quinta sesión vamos a hablar sobre la última investigación que se realizó en Colombia, que es el ENSAP 4. Y por último, tenemos lo que son las bibliografías para que ustedes tengan de referencia la información de dónde se obtuvo. Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué es el ENSAP? En el caso del ENSAP es el Estudio Nacional de la Salud Bucal. Desde el ciclo pasado en el país se han realizado 4 estudios nacionales, pero esta se ha realizado de forma progresiva y en diferentes momentos. Estos han buscado identificar el perfil de la salud bucal de los colombianos, cada vez desde una visión más amplia e integral. En el caso del ENSAP 1, esta es considerada la primera investigación de morbilidad de carácter nacional. Fue realizada en los años entre 1965 y 1966. Esta presenta datos generales acerca de la prevalencia de algunos problemas quirúrgicos, pero más que todo analizando parcialmente los aspectos relacionados con la demanda y oferta de los servicios específicos, y centrando los informes en las causas más frecuentes de la morbilidad general. Sin embargo, toda esta información recolectada en tal ocasión ha sido básica para un análisis introductorio de la evaluación de dichos problemas en el tiempo. Entre las enfermedades quirúrgicas de alta prevalencia identificadas en ese momento figuran lo que son las varices de miembros inferiores, el prolapso útero-vaginal, las cataratas y el bocio simple. No obstante, estos análisis realizados no presentaron variables demográficos socioeconómicos asociados. En cuanto al ENSAP 2, que es el Estudio Nacional de Salud, este fue realizado en 1977 y 1980. Esta está inmerso en el Estudio Nacional de la Salud, que estuvo el componente de la morbilidad oral. Tuvo en cuenta los datos relacionados con la higiene bucal, enfermedades de tejidos blandos, entre otros, basados en el paradigma positivista de la salud relacionada con la enfermedad. Concluyó que la deficiencia de higiene bucal se consideraba como principal factor de riesgo para la enfermedad bucal. ¿Cuál es el propósito? Su propósito principal es contribuir con sólidos elementos de juicio a los procesos de planificación y administración de los servicios de salud, y además de ello, a la orientación de la educación en salud y a la identificación de problemas específicos que requieran investigación, pero a profundidad. El estudio se basó fundamentalmente en una encuesta por muestreo probabilístico de la población civil no institucional de los departamentos del país, representativa del 98.7% de la población en total. Para el efecto, se utilizó una de las submuestras de la muestra maestra del Sistema de Información de Salud. También se revisa el análisis complementario de información. Este es proveniente de los censos de la población, del Sistema de Estadística Vitales de los registros de las instituciones de salud y de investigación, tanto nacionales y locales, sobre temas casi similares. En cuanto a su desarrollo, la encuesta de salud, como les mencioné, es llevada a cabo entre 1977 y 1980. Comprendía en una entrevista domiciliaria que se realizaba en los hogares, más o menos un total de 9.869 hogares, con más o menos
52.800 personas y un conjunto de exámenes médicos también se consideraban lo que son los exámenes odontológicos y de laboratorio, en una submuestra aleatoria de aproximadamente 10.970 entrevistados. Para el diseño de la metodología empleada en dicha encuesta, fueron particularmente provechosos los materiales y documentos del ENSAP 1 y las orientaciones de quienes estuvieron o tuvieron la responsabilidad de ejecutarla. En cuanto a los resultados, se presentan los resultados del análisis de 12 enfermedades quirúrgicas importantes diagnosticadas por examen médico dentro del estudio nacional que se realizó en estos años que ya mencioné, con excepción de algunas enfermedades, como se puede considerar la colelitiasis y además afecciones de la vesícula biliar y algunas enfermedades analizadas que no requieren usualmente exámenes complementarios para su diagnóstico. Estos resultados obtenidos en la primera investigación que se realizó en el ENSAP 1 se destaca como que una fuerte reducción en la frecuencia del bocio simple y nodular. También se presentan disminuciones menores en las tasas de hernia inguinal, en las varices y en las hemorroides. Los cambios en el resto de enfermedades no son tan importantes o pueden ser explicados por diferentes profundidad en el examen clínico o por diferentes criterios de diagnóstico que no fueron estandarizados en su momento y por la variación de azar, que es generada también como algo natural por parte del muestreo probabilístico. Teniendo en cuenta las variables analizadas, los hallazgos más relevantes por subgrupos de población son los siguientes. En cuanto a la edad, el sexo, la región, el nivel de urbanización, la afiliación de seguridad social e ingreso y también lo que es la cirugía. Por último, tenemos algunas pequeñas conclusiones. En cuanto al ENSAP 1 y 2, han explorado la magnitud, la distribución y los factores asociados de algunas de las patologías quirúrgicas. Ratificaron la importancia de la magnitud e implicaciones en los servicios de salud de las enfermedades seleccionadas para este análisis. También podemos decir que la disminución de las tasas de hernia inguinal en el periodo comprendido entre estos dos estudios, conjuntamente con el nivel aceptable de egresos hospitalarios por cirugía de esta patología, refleja un acceso progresivo mayor de la población al servicio quirúrgico. Como siguiente conclusión tenemos, la significativa disminución de la prevalencia de varices podría indicar una mejoría en las condiciones de salud de la población colombiana. Su mayor frecuencia está inversamente asociada con el nivel de ingreso. Como siguiente conclusión tenemos que la gran reducción entre estos dos ENSAP en la prevalencia del bocio que teníamos principalmente 36.8 se redució a 8.3 por cada 1.000 personas. Destaca la influencia de las campañas de prevención mediante la yodización de la sal. El aumento de las tasas de prolapso genital e hipertrofia prostática puede deberse a un menor rechazo al examen ginecológico y al tacto rectal, por consiguiente a un mayor número de casos diagnosticados. Como siguiente conclusión tenemos el aumento en 1965 y 1980 de las tasas de hernia umbilical, cataratas, pterigión, estrabismo y desviación del tabique nasal podría atribuirse al diferente criterio diagnóstico. Y por último, tenemos que entre los estudios en profundidad que deberían adelantarse prioritariamente en los próximos años, sería de excepcional utilidad investigaciones epidemiológicas especializadas para concretar de esta manera lo que es la asociación y el grado de influencia de factores ambientales y socioeconómicos en algunas de las enfermedades más prevalentes a fin de facilitar lo que es la aplicación de medidas de prevención y control. Eso sería todo. Le doy el pase a mi compañera para que pueda seguir con la exposición. Muchas gracias. Continuando con el ENSAP 3, en el Estudio Nacional de Salud Bucal, constituye en esta tercera investigación nacional ya que se hizo en el país en 1998
muestra, a comparación de los otros dos estudios anteriores, una notable mejoría con los datos que se están reportando, debido también a los programas que se fueron desarrollando de promoción y prevención de salud bucal y que también se fueron desarrollando. Luego de la investigación nacional de morbilidad oral realizada entre 1965 y 1966 y el segundo estudio de morbilidad oral adelantado entre 1977 y 1980. Con este reconocimiento del ENSAC se tuvieron en cuenta varios puntos de diversos aspectos que inciden en el proceso de salud y enfermedad bucal como tal por el Ministerio de Salud, y que abordó tanto las representaciones y conocimientos y también como las prácticas que reportan las personas en cuanto a relación con la salud bucal. El conocimiento que éstas tienen acerca del cuidado y también la necesidad de tratamiento. Se estudiaron las disfunciones articulares, las anomalías oclusales, las dentofaciales y de los tejidos blandos, que en un conjunto permitieron reconocer un panorama más amplio de todos estos datos mórbidos, acercándose a otros aspectos que ampliaron el reconocimiento de los comportamientos relacionados con el estado de la salud bucal de los colombianos. Desarrollo el Estudio Nacional de Salud Bucal, entonces se muestra una probabilidad de la población donde se tiene en cuenta un universo de estudio más amplio y se realiza en caso de examen clínico correspondiente a población civil de 5, 6, 7, 12, 15, 44 y 55 años, 69 y 74 también. Residentes en los departamentos de todo el país, excepto los de Orinoquía y Amazonía. Estos no se incluyeron porque solo no se incluían zonas rurales ni localidades no documentadas cartográficamente. Para el caso ya para tener la recolección de los datos como tal de la encuesta, se incluyeron personas de edades comprendidas entre los 12 y los 69. El estudio restituye una población aproximadamente de 40 millones existentes en el país en el periodo de julio hasta diciembre de 1998. La muestra total diseñada estuvo constituida por 4.400 niños y 8.448 adultos para el examen clínico bucal y por 6.336 adultos para la encuesta de representaciones, conocimientos y ya prácticas. Que se pudo observar que el 22,3% de las personas con problemas dentales fueron incapacitadas. De estos, la gran mayoría son hombres, población dispersa o de municipios con baja densidad poblacional y no afiliados a la seguridad social. También podemos ver consecuencias así como las prácticas terapéuticas y de autocuidado más frecuentes, atendidas, estas como determinantes culturales y sociales de las situaciones clínicas encontradas, que ya se están incluyendo, y que también hay un capítulo dedicado a identificar pues todas estas características de la demanda y para utilizar lo que hace la población de los servicios de salud bucal. La población que representó algún problema fue el 55% y estos no consultaron, principalmente los que tuvieron como sangrados de las encías o fracturas dentales. Entre las razones que argumentaron las personas para no consultar al odontólogo se citaron la falta de dinero, que fue un 38,3%, la falta de tiempo un 28,0%, no consideraron necesario consultar un 10,6%, otros pensaron que el problema se podía resolver solo, esos fueron el 5,6%, o no sabían o no tenían dónde acudir, que fue un 3,4%. Las personas que presentaron problemas dentales o en la boca el último mes dejaron de asistir a su trabajo o al estudio y no pudieron realizar actividades ordinarias durante un tiempo promedio de 3 días. Conclusión. Estos dos estudios nos dieron continuidad pues a este esfuerzo que se pudo ver más marcado en el país
y se pudo conocer de una manera más sistemática todos los problemas de importancia de salud pública y los factores de riesgo en muestras representativas de la población colombiana. Las enfermedades de los dientes y los tejidos de sostén representan la primera causa de morbilidad entre los niños de 5 a 14 años y se encuentran entre las 10 primeras causas de consulta entre las instituciones de salud de la población como tal en general. También el país ha dedicado grandes esfuerzos a mejorar la salud oral mediante la fluorización regular de la sal para el consumo humano. Además, desde el sector de salud se ha venido promoviendo la fluorización tópica en los niños escolares y la educación sobre todo, reforzando el cepillado dental, la importancia de la salud bucal. Por eso es muy importante conocer pues todo el estado de la salud bucal en general y verificar el impacto que se está teniendo y la educación sobre todo, reforzando el cepillado dental, la importancia de la salud bucal. Por eso es muy importante conocer pues todo el estado de la salud bucal en general y verificar el impacto que se está teniendo sobre las medidas de la población. El índice de dientes cariados, perdidos, obturados con respecto al total de los dientes nos permitió establecer las condiciones de salud bucal de una población de manera muy positiva. Este estudio revela que el país ha superado la meta del índice de CPO a los 12 años propuestas que tuvo la OMS para el año 2000. Es preocupante, sin embargo, constatar que el acceso a los servicios odontológicos, si bien ha mostrado mejorías para los niños y también para algunos jóvenes en estos últimos años. Y en particular, pues la población mayor de 35 años y en la zona rural en quienes la salud bucal se ha deteriorado con respecto a los datos que obtuvimos en 1980. En materia, la salud del país se encuentra atravesando la normalidad de transición en una fase intermedia de la misma, con predominio claro de las enfermedades crónicas y degenerativas. También se pueden ver que se presentan lesiones, enfermedades transmisibles, deficiencias nutricionales y enfermedades de grupos materno-infantil. Entonces también es muy necesario conocer todo ese tipo de distribuciones y tendencias de los factores de riesgos y los comportamientos preventivos y los conocimientos de la población para saber toda la influencia que esos tienen sobre ellos. Bueno, continuando con lo que es el ENSAP 4, este va a ser un instrumento de diagnóstico en donde se van a establecer todas las condiciones de enfermedad, salud bucal y atención. Ella se encargará de aproximar todos los procesos sociales que van a influir en dichas condiciones. A su vez va a encargarse de trascender todas las relaciones causalistas de los estudios epidemiológicos. Entonces, este se va a encargar de la comprensión de toda esta salud bucal como un proceso estructurado de carácter colectivo. Y de esta manera, digamos que va a encargarse de ampliar el análisis del proceso de salud-enfermedad más allá de los aspectos abordados por la epidemiología clásica. Bueno, tenemos el estudio que se enfocó, que realizó el ENSAP 4, fueron unos grupos establecidos del Ministerio de la Primera Infancia con niños aproximadamente de 1, 3 y 5 años. Los adolescentes y jóvenes, los jóvenes con personas de 12, 15 y 18 años, y los adultos con grupos de personas de 20, 34 y 35 a 44 años. Y ya 45 a 64 años los adultos mayores de 65 a 79 años. Todos digamos que esta variabilidad epidemiológica va a tener como ciertas variaciones que van a aumentar dependiendo su edad, y incrementan lo que son todos estos riesgos que presentan las condiciones que van a afectar en un futuro lo que es la salud bucal y la salud como tal. Entonces, en consideración de todo este marco de política pública que protege el envejecimiento activo, esto va regido por la Ley 1279 del 2009, así como la primera infancia y adolescencia. Ahora tenemos lo que son las cifras y enfermedades relevantes, en donde se realizó el estudio de 197 municipios del país y participaron aproximadamente lo que son 20.000 colombianos que fueron encuestados en este caso.
y de los cuales 20.354 colombianos fueron a los cuales se les realizó esta encuesta. Se determinó que el 80% de los centros urbanos y el 20% son restantes en zonas rurales. Como tal, de enfermedad, como la primera enfermedad causal de todas estas prevalencias epidemiológicas, tenemos lo que es la caries dental, que esto es como la determinación social que incluyó como las primeras poblaciones de 1 a 3 años de edad. Además que se usaron los primeros criterios del análisis del IGDAS y el diagnóstico de caries, obteniendo así como una mejor información con respecto a la experiencia modificada de las caries dentales. Hubo una reducción significativa, ya que anteriormente siempre había como un incremento, y entonces es por eso que se tenía como unos resultados muy variables y muy relativos con respecto a lo que es el IGDAS y las caries, detectadas en este estudio de los niños de 1 a 3 años. Seguimos con las enfermedades periodontales, que digamos que es una enfermedad que precede no solo en una edad, sino que va afectando progresivamente lo que son todos o cualquier rango de edad. Aproximadamente el 50 al 73% de las personas eran como más susceptibles a prevalecer este tipo de enfermedad, y estas se van a disminuir con una atención oportuna únicamente. Seguido de la fluorosis, que ese también fue un estudio que muestra el aumento significativo principalmente en las zonas rurales, siendo uno de los principales causas de consumo por el agua no tratadas y la falta de higiene dental. Encabezaba la lista de los municipios, era la región pacífica, porque en esta región las personas tienden a padecer más que toda esta enfermedad. La prevalencia de esta fluorosis es en los niños aproximadamente de 5 años, en donde abarca lo que es el 8.43%, aunque digamos que ahí es un nivel absoluto de prevalencia, ya que no se tiene una cifra exacta, sino que este es como el resultado que arroja este estudio en dicho momento. Y este pasa a ser incrementado al 20.87%, entonces es muy variable con sus resultados, ya que puede variar, puede aumentar o como puede disminuir. Es por eso que todos estos grados son muy cuestionables y se consideran como alertas cuando incrementan. Por sexo se divide en los niños, que aparentemente son prevalentes en el 9.26% de los casos, y contra lo que son el 7.55% contra las niñas. Bueno, tenemos lo que son las pérdidas tempranas de los dientes o dentulismo. El estudio de dentulismo parcial es uno de los más prevalentes que tuvo en este instante, y donde se presentaban que desde los 15 años ya hay personas que han perdido parcialmente sus dientes, y se va incrementando a la edad de los 20 años, hasta llegar al pico más alto, que son las personas de los 35 a 79 años de edad, siendo más frecuente en las mujeres, que sean las que usen las prótesis dentales. Tenemos una comparación como tal, sería el 37% de las mujeres comparado al 26% de los hombres. Seguido de estos, tenemos lo que es la hendidura labial. Esta, digamos que se va a observar experiencia de los individuos con este tipo de malformación es en el 0.10% en la zona urbana, centro del poblado y rural, y pues disperso por el rural de la zona, con un 0.12% y 0.06%. Digamos que esto se va a ir por grupos de edad, en donde se van a encontrar todo este tipo de variaciones importantes, con valores mayores de grupo de 1 y 18 años, así como en las edades de 45 y 64 años, correspondiendo al valor del 0.22%, 0.44% y 0.24% de prevalencia de hendidura labial. Seguimos con lo que es el paladar hendido. El paladar hendido se encuentra aproximadamente en el 0.09% del total de la población incluida en el ENSAR-4, es decir, que esta es una, digamos, como alteración ósea que es como muy variable, que se presenten en la sociedad. Es más, en las mujeres es frecuente en el 0.013% y en los hombres en el 0.04%.
En estos últimos se ha indicado como un tratamiento, siendo el 0.05% en las mujeres que se encuentran sin el tratamiento, el 0.06%, que reporta haber tenido este tratamiento vendría siendo menos de estas cifras, que es el 0.02%. Entonces, ¿qué van a presentar? Este tipo de hendiduras sin poder corregirla totalmente. Solo es posible de este estudio afirmar que el 73.96% de las fisuras encontradas son bilateralmente en la cavidad bucal. Bueno, tenemos la mucosa oral, lesiones clínicas potencialmente malignas. Básicamente en este grupo tenemos lo que son 4 lesiones precancerosas, en las cuales se encuentran la leucoplasia, eritroplasia, quelitis actínica y el fumador de tabaco invertido. Y 2 lesiones que son involucradas por el uso de prótesis. En primer lugar, tendríamos lo que es la leucoplasia. La leucoplasia tiene una prevalencia con la edad, y el mayor énfasis se encuentra en las personas de 65 a 79 años de edad, con un porcentaje prevalente del 0.65%. Seguido del grupo de los 45 a 64 años de edad con un 0.06%. Digamos que esta cifra es mucho menor para individuos de 20 a 34 años y de 35 a 44 años de edad, con los cuales únicamente se ve una presencia de leucoplasia en el 0.03% y el 0.2% respectivamente. Es muy paulatino. Seguimos con la queratosis actínica, que esto hace referencia a las placas blandas leucoplásicas que se encuentran en la mucosa del labio y que no son despegadas o no son desprendibles al raspado. Y esto está asociado a toda la exposición crónica de rayos solares. La cifra de este tipo de lesión es del 0.12%, ligeramente en hombres mayores, del 0.14% frente a las mujeres, que es el 0.10%. Este tipo de queratositis actínica predomina en el grupo de 45 a 64 años de edad, que es el 0.22%, siendo el porcentaje más alto, seguido por los mayores de 65 años, que es el 0.15%, y ahí se ve como que va a bajar esa prevalencia, siendo mayor en el grupo de 45 a 64 años de edad. Los grupos con menor experiencia que tienen dentro de este tipo de alteración, de este tipo de lesión, son los de 20 a 34 años de edad con un 0.08%, y un grupo de 35 a 44 años de edad con un 0.5%. El ENSAP-4 también tuvo en cuenta las lesiones palatinas del fumador invertido y la eritroplasia. En las lesiones palatinas del fumador invertido es cuando los individuos fuman al revés, y se determinó que el 0,21% de la población experimenta este tipo de hábitos, generándole esas lesiones palatinas. El grupo etario de personas mayores de 65 años es el que experimenta mayor número de lesiones palatinas. Entonces, el porcentaje que nos dio el ENSAP fue de 0,47%, seguido por el grupo de edad de 45 a 64 años con una cifra del 0,41%. Se puede determinar también que la cifra disminuye a medida que va disminuyendo la edad, de tal manera que el grupo de 35 a 44 años cuenta con una cifra del 0,09%, y el grupo de 20 a 34 años lo reporta en el 0,05%. Y concluyendo que este prevalece más en el área rural dispersa. La eritroplasia, en cambio, es como una lesión que se produce en la cavidad bucal o en la mucosa bucal, para ser más específicos, y se presenta como un tipo de lesión o placa roja e irregular en estas áreas bucales, donde las personas de 65 años son los que experimentan más este tipo de lesiones por eritroplasia, con una cifra del 0,49%, y de las personas que presentan esta lesión en localización más frecuente, que es en la superficie ventral de la lengua,
tiene una cifra de 51,01% y en el paladar de 34,09%. También se determinó que el grupo de 35 a 44 años presentaba lesiones de 0,21% de toda la población, localizadas mayormente en el vientre de la lengua, y también con una cifra del 73,58%, donde se puede determinar que es más fácil que de esa lesión en la lengua que en el paladar. También del grupo de 45 a 64 años, el 0,14% experimenta también la eritroplasia. Y ya personas de 20 a 34 años, ya las cifras son demasiado bajas porque es de un 0,01%, no tiene tanta prevalencia. Bueno, también tenemos unas lesiones asociadas al uso de prótesis dentales removibles, porque se puede determinar que en la población colombiana hubo un aumento de personas que han tenido pérdidas de dientes o edentulismo, ocasionando de que sea necesario que utilicen ese tipo de prótesis. Entonces se vio un aumento tisular por esas prótesis, que son todas las lesiones que producen las prótesis a las personas adaptarse a ellas, o cuando nunca se adaptan simplemente siguen teniendo estas lesiones en cavidad bucal. Entonces se encontró una cifra de que es del 2,18% del total de toda la población, con una degregación por sexo. En la experiencia es como mayor para mujeres, con una cifra del 2,94%, mientras que en los hombres es más baja, es de 1,37%, concluyendo así de que las mujeres tienen mayor prevalencia a utilizar prótesis dentales. Y la estomatitis subprotésica también es ocasionada por estas prótesis dentales, lo que ocasiona una inflamación de los tejidos de la mucosa, donde se identifica en adultos de 20 a 79 años y con una cifra del 14,56% del total de toda la población, y también es desagregada por sexo, donde el 17,99% de las mujeres y es el 10,90% de los hombres. Entonces las mujeres siguen teniendo como mayor predominancia en esto. Y ese tipo de lesión guarda estrecha relación con la edad de las personas, porque las personas que se ven más afectadas son las del grupo de 65 a 79 años, porque en estas edades es como más probable que las personas tengan pérdida de piezas dentales. Bueno, como cambios, en la caries dental, aunque sigue teniendo mayor prevalencia en la población colombiana, tuvo una mayor prevalencia en este estudio, porque en el ENSAP-3 las cifras fueron demasiado altas, entonces es como un cambio positivo. Y en cambio con la enfermedad periodontal sí se vio un aumento muy grande en todos los grados de severidad de las enfermedades periodontales, sin determinar edad, porque también se determinó pues de que en todas las edades hay enfermedades periodontales, sean de severidad moderada o muy grande. Y también los individuos de diversas edades también se presentó como mucho lo que es el edentulismo. A nivel de la fluorosis, los cambios también fueron significativos, porque hubo un aumento exagerado. A diferencia de años anteriores, pudo ser por el agua no potable o por ingesta de flúor excesivo, donde tuvo como mayor predominancia los niños de 5 años y en general todos los niños de la primera infancia. Y por último, aunque han habido cambios en lesiones de mucosas malignas o por prótesis, las cifras siguen siendo moderadas, siguen siendo bajas, y no es como que haya tenido un mayor cambio del ENSAP-3 al ENSAP-4. Al igual que las malformaciones como hendidura palatina y el labial, que permanece como los mismos términos al igual que el ENSAP-3. ¿Cuáles fueron los hallazgos? Que se evidencia un mejor comportamiento de algunas condiciones, particularmente en el índice del COP. A los 12 años, de 2,3 reportado en el ENSAP-3 frente a un
1,51 reportaron en el SAP-4, pues la diferencia es muy grande. En conclusión, también se tuvieron pues grandes expectativas de esta enfermedad porque quiere decir de que se están mejorando algunos hábitos y también en todas las edades incluidas en el estudio se reportaba lo que son que en edades tempranas se están como controlando ese tipo de caries y la enfermedad periodontal y el entulismo tiene una mayor predominancia y la periodontitis de severidad leve es como la que más se presenta. Y aunque las prevalencias de las lesiones premalignas estudiadas son bajas, la detección oportuna de estos eventos disminuye la probabilidad de transformarse en carcinomas orales, lo cual implica de que los odontólogos o nosotros como futuros odontólogos hagamos como exámenes exhaustivos a todos los pacientes para evitar de que este tipo de lesiones se, se evolucionen a algo peor. Entonces es como por prevención. Y probablemente la ausencia de dolor en la hiperplasia fibrosa provocada también por la prótesis removible, así como la resistencia al cambio de las prótesis desadaptadas, contribuyen de una manera a mayor prevalencia encontrada en individuos de 65 años, donde hay que buscar la manera de que esto deje de pasar en la población que tenga que usar ese tipo de prótesis. Y la estomatitis protésica está presente en todos los grupos de edad, con énfasis de 35 a 64 años, lo que revela la necesidad de realizar un control acompañado de educación e información y el cuidado de todas las prótesis removibles. Listo, esto sería toda la investigación sobre los tipos de NSAP y su evolución a través del tiempo.